Vamos a iniciar la escuela bíblica de esta mañana y estamos viendo la primera carta del apóstol Pedro y iniciamos un estudio el domingo pasado del capítulo 3, versículos 13 al 17 y estamos casi finalizando, pero vamos a ver hasta el versículo 18. Ahora hemos llegado hasta el versículo 15. El contexto de esta sección, de este capítulo 3, es el sufrimiento. Si se fijan ustedes que el apóstol Pedro en casi todos los capítulos enfatiza el sufrimiento. Y aquí el sufrimiento por causa de la justicia. Ahora, pero debemos de tener muy claro que en el versículo 9 en adelante, hemos explicado ya, ¿no?, que hay una asombrosa bendición para los que no se lo merecen. Es decir, los creyentes debemos de bendecir a aquellos que nos maldicen. Entonces, porque prácticamente en el tiempo de Pedro, ¿no?, de la iglesia que estaba siendo perseguida, la iglesia no era muy querida, la iglesia era despreciada, y en ese sentido había que sufrir persecución, había que sufrir habladurías, ¿no? La gente hablaba de la iglesia. Ahora entonces, ¿y cómo es posible que estos estén muriendo por uno que murió en la cruz? Y decía, ¿cómo es posible que un muerto, que la gente siga un muerto? Entonces el concepto que tenían era muy equivocado, ¿no? Siempre los romanos quisieron tapar la resurrección de Cristo, pero aquí vemos también que había una constante disposición a sufrir por causa de la justicia, y esa disposición tenía que ser regulada. Porque, ¿qué es lo que hacen los países cuando están en pleito, cuando alguna gente está siendo perseguida? Se defienden, pero se defienden de la misma manera que son atacados, ¿no? Ahora, si los creyentes los estaban matando, la tendencia podría ser a defenderse con la espada también y matar gente. Ahora entonces, y por eso Pedro le dice, bueno, no es así. Tenemos que regular la vida práctica, la santificación del creyente en el caminar diario. Ahora entonces, si estamos sufriendo como creyentes nosotros, también de la misma manera que en el tiempo de Pedro, ¿no?, deberíamos de vivir la vida cristiana, no atacando a los demás, sino perdonándolos, amándolos y hasta bendiciéndolos. Esa es la manera que Pedro está explicando aquí. Ahora necesitamos entonces recordar que los que nos persiguen, dice Pedro, que los que nos persiguen no nos pueden hacer daño. Ahora, ¿moría la gente en el tiempo de Pedro? Sí. Ahora entonces, pero entonces, que no era un daño ese entonces, ¿cómo no? Era un daño. Pero a pesar de morir, los creyentes tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Nuestra vida no llega hasta aquí, hasta el momento de la muerte. Nuestra vida va más allá. Entonces, pero Pedro le dice también, ¿no?, si viven una vida cristiana donde la gente no sea atacada por ustedes, a lo mejor la gente va a llegar a aceptarlos y no les va a hacer nada. Más sin embargo, eso no era algo seguro, ¿no? Pero Pedro le dice, no les van a, porque si les hicieran daño en el cuerpo físico, pues tenemos una vida más allá. Ahora entonces, y esa es la diferencia entre un creyente y un inconverso. La gente vive para el más acá. Y explicábamos allá en Colosenses, ¿no?, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, y nuestra mirada debe estar en las cosas de allá.
viviendo aquí en la tierra con nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, las cosas que son eternas, no en las cosas pasajeras. Ahora entonces vemos que necesitamos, dice Pedro, ser equilibrados en cuanto a que la gente va a querer atemorizarnos, pero nosotros, dice Pedro, ¿verdad?, no debemos de ser turbados por eso. No es cierto que la gente trata de atemorizar en los países donde el cristianismo no es aceptado. Ahí la gente vive atemorizada, los creyentes siempre viven amenazados. Ahora aquí, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese problema y podríamos predicar libremente el Evangelio y no tener ese problema, pero en algunos países sí. Ahora entonces, estamos en el punto 5 y dice que tienes que santificar o apartar a Jesucristo como Señor en tu corazón. Ahora entonces, tienes que santificar o apartar a Jesucristo como el Señor en tu corazón. Ahora entonces, ¿de qué trata eso? Bueno, cuando la gente pasa sufrimiento, ahora entonces, a lo mejor la gente va a preguntar, ¿por qué estás dispuesto a estar sufriendo? ¿Por Cristo? A lo mejor la gente puede llegar a preguntar eso, ¿no? La gente observa, ve el sufrimiento, ¿no? En el tiempo de Pedro, la gente podía hacer esa pregunta, ¿no? Cuando era perseguido, cuando los mataban a los creyentes, la gente podría preguntar a otro creyente, ¿por qué estás dispuesto a padecer tal cosa, el sufrimiento, la muerte? O ser quemado en una hoguera, o ser tirado a los animales para ser devorados. Ahora entonces, debemos entonces, hermanos, a tener una perspectiva correcta de este sufrimiento. Los creyentes deberían de estar dispuestos a sufrir porque tenemos una esperanza una esperanza diferente a la que tiene el mundo. Nuestra esperanza es una perspectiva de que somos salvos y tenemos vida eterna. Es una esperanza diferente, ¿no? La gente dice la esperanza no llena pero mantiene, pero a nosotros sí nos llena y nos mantiene esta esperanza porque es una esperanza que nos da seguridad que somos salvos en Jesucristo. Ahora entonces, y Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado con su sangre. Jesucristo hace la diferencia en nuestra vida, ¿no? La gente, su esperanza está en las cosas de esta tierra, ¿no? La gente tiene la esperanza en el poder, en la política, en la economía, la esperanza la tiene en el trabajo, en cualquier otra cosa, ¿sí? Si ustedes fijan en las redes sociales cómo la gente ya bromeando, ¿no? Con las aplicaciones del nuevo presidente, ¿no? Se le dice o se le manda al ministro tal que despida, ¿verdad? No está. Y lo han hecho, ya lo hacen broma, ¿no? Ahora entonces, pero hay reacciones negativas también. La gente tenía esperanza en un trabajo y ahora puede perder el trabajo. Ahora entonces, pero a veces esos trabajos se han obtenido a través de ilegalmente, ¿no? Ahora entonces, pero la gente puede tener esperanza en la política, ¿no? Dice, en la política yo voy a llegar a ser alguien. Pero los creyentes tenemos la esperanza en Cristo, amén. Tenemos la esperanza en Cristo. En Cristo vamos más allá de esta vida. Vamos más allá en esta vida. Fíjense que bien que dice en el capítulo 3, versículo 15, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Dice que la palabra santificar, ¿qué significa? Apartar al Señor en vuestros corazones. Es que está diciendo, el Señor no debe estar al margen de tu vida.
Y ese es el gran problema a veces de los creyentes, que tenemos al margen al Señor de nuestra vida. Al Señor solo lo tenemos en el corazón cuando venimos al templo y adoramos. No, en nuestra vida es no solamente en el templo, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estemos. Ahí debemos de apartar a Cristo en nuestro corazón, es decir, para nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, el apóstol Pedro dice que debemos apartar a Jesucristo, el Señor, en nuestro corazón. Apartarlo para nosotros. Tener una relación personal con Él todos los días, a través de orar, a través de leer la palabra, a través de comunicar el mensaje de salvación a otros. Estamos dándole una exaltación a Cristo, porque es el Salvador. Ahora entonces, pero necesitamos entonces, si sabemos que somos salvos, debemos de servirle a Él y apartarlo a Él para nuestra vida. No que las demás cosas no sean prioridad para nosotros, sino Jesucristo. Y a veces puede ser difícil, ¿no? Puede ser difícil, pero necesitamos tener un equilibrio de nuestra vida práctica. Ahora entonces, dice, ¿qué significa esto? Poner aparte al Señor en el trono de tu vida. Poner aparte al Señor en el trono de tu vida. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque casi siempre al Señor, ¿a dónde lo tenemos? No en el trono, sino que lo tenemos abajo y nosotros estamos en el trono. Los papeles deben de invertirse, hermano. Él debe estar en el trono y nosotros abajo, como siervos. Pero ¿sabe qué? Que a veces la gente no entiende cómo es que podemos tener a Jesús abajo y nosotros en el trono, cuando las exigencias de un creyente son como el patrón con el empleado. A Cristo lo queremos tener como el empleado nuestro, o como el esclavo nuestro. Y lo vemos en las redes sociales todos los días, en las predicaciones, y la gente mandando a Cristo, ¿verdad? Mandando a Cristo, sugiriéndole a Cristo. Y entonces, eso no es de creyente. Eso no lo puede hacer un creyente. Un creyente simplemente es un esclavo, un siervo del Señor. Pero estos grandes predicadores que predican la prosperidad a Cristo lo tienen abajo y ellos arriba. ¿Sí? Reclámale al Señor que le va a dar mucho dinero. ¿Le podemos reclamar nosotros al Señor, hermano? Para nada, ¿no? Nosotros no podemos reclamarle nada a Cristo. Él es el Señor de nuestra vida, entonces debemos de poner a Cristo arriba, siempre arriba, y nosotros abajo. Esa debe ser una posición. Ahora entonces, ¿qué es necesario para ellos? ¿Qué es necesario para ellos? Bueno, que estés preparado mentalmente y que conozca suficientemente bien la palabra de Dios para argumentar. ¿Sí? No, me pasé en el punto 6, ¿verdad? Ahora dice, tienes que estar preparado para dar defensa verbal a todo aquel que pide razón de la esperanza que hay en ti. Una defensa verbal. Dice en la segunda parte del versículo 15, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora entonces, la mayoría de creyentes no lo hacen. Pero Pedro, en medio de las circunstancias que estaba viviendo, él le sugiere, usted necesita testificar acerca de Cristo. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Con mansedumbre. Ahora entonces, y uno puede decir, yo no quiero presentar defensa a nadie de Cristo.
porque la mayoría no quiere argumentar acerca de Cristo. Y yo confrontaba a unos creyentes hoy en esta semana que pasó, porque preguntaban, ¿van a la iglesia ustedes? Ya levantaban la mano, sí, vamos. Entonces dije yo, qué bueno, ¿no? Que esta gente está congregándose y está yendo a la iglesia. Pero saben, y se me ocurre de repente, ¿no? El Espíritu Santo me guió a hacer esta pregunta, ¿pero son salvos ustedes? ¿Saben cómo ser salvos ustedes? Y ellos dijeron, no. Ahora, hermano, estar en una iglesia, a lo mejor toda una vida y no saber cómo ser salvo. Y les decía, si alguno no sabe cómo ser salvo, no puede presentar defensa del Evangelio, porque no sabe cómo se salva a él, mucho menos le va a poder explicar a otro cómo se puede salvar. Entonces, eso que deja, hermano, duda de que sea un creyente salvo. La gente podría venir a la iglesia, cantar alegre, orar, podría hacer todo lo que los creyentes hacemos dentro de la iglesia, pero si no sabe cómo ser salvo, temo yo que está de choto, ¿no? Bueno, decimos aquí en El Salvador de choto, ¿no? Pero es inútilmente, ¿no? Ahora, entonces, porque si un creyente sabe cómo fue salvo él, puede presentar defensa a cualquiera. No, yo me salvé de esta manera y tú también estás llamado a salvarte de esta manera. ¿Cómo es que somos salvos, hermano? ¿Cómo es que somos salvos? Por creer en el sacrificio de Cristo. Encontré hoy esta semana evangelizando a una señora que se congregaba con nosotros antes. Y pasó como 5 años aquí, ¿no? Y resulta que le estábamos presentando el evangelio a otra persona, no a ella, pero ella se quedó ahí. Entonces, y así cuando terminamos con otra señora y y ustedes dicen que se está congregando en la iglesia católica. Sí, me dijo, entonces usted va de retroceso, de retroceso, no va para adelante. Porque ahí en la católica no le van a enseñar cómo ser salvo. Nadie sabe, me dijo, así enojada, nadie sabe, me dijo, cómo ser salvo. Como no, le digo, este libro es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, nos dice cómo ser salvo. Y yo lo creo porque es la palabra de Dios. ¿O creen ustedes que Dios nos puede mentir? No, dijo él, no nos puede mentir. Entonces, aquí en este libro dice cómo ser salvo. Entonces, pero bien, ¿no? Que altanera enojada, va. A mí me da igual, ¿no? Que se enoje la gente, si de todas maneras no es conmigo, ¿va? Entonces, pero un creyente debe de tener claro, ¿no? Para presentar defensa del Evangelio, debe de tener claro qué es el Evangelio. Y aquí Pedro le dice, ustedes deben de presentar defensa verbal a todo aquel que se lo demande. Entonces, ¿por qué? Porque en el tiempo de Pedro podían surgir muchas preguntas. Ustedes son tontos porque están sufriendo por alguien que murió en una cruz, como un criminal. Alguien podía hacer esa pregunta, ¿no? Están muriendo por alguien que murió en la cruz como un criminal. No tiene sentido. No tiene sentido que estén muriendo, pero entonces, dice Pedro, tiene que presentar defensa verbal. ¿De qué manera? Con mansedumbre. Decirle a la gente, no, porque nuestra esperanza no solamente estaba en ese Cristo que murió en la cruz, simplemente, sino ese Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahí tenemos la salvación y la vida eterna. Es decir, no era simplemente alguien que iba a morir
ahí en la cruz, ¿no? Sino más bien alguien que dio su vida por nosotros y que a través de esa vida nosotros somos salvos. Es decir, tenía que tener claro, ¿no?, el Evangelio. Porque a lo mejor alguien puede decir, pero está sufriendo inútilmente, ¿no? Está sufriendo inútilmente. Ahora entonces, por eso necesitamos estar preparados mentalmente, ¿no? ¿Qué es necesario para ello? Que estés preparado mentalmente y que conozcas lo suficientemente bien la palabra de Dios para argumentar. Y esto es bien esencial, ¿no? Bien esencial. Ahora, ayer teníamos una discusión ahí en el instituto en San Miguel, porque a veces, ¿verdad?, la gente está estudiando, pero a veces se le duerme el pájaro, ¿no? Y cuando estamos estudiando la Biblia, necesitamos entender cada palabra de cada versículo a veces, ¿no? Por eso, necesitamos hacer una exégesis muchas veces a los pasajes, ¿no? Pero estábamos leyendo aquel pasaje en Juan cuando Jesús dijo, bueno, tetelestai, consumado es. Significa que la obra que él había realizado estaba completa, ya estaba terminada. Entonces, y dice que expiró. Les hago una pregunta. ¿Murió espiritualmente o físicamente? ¿Cómo murió? Físicamente. Bien. Ustedes ya se ganaron un punto en el instituto de la iglesia. Ahora entonces, pero le hago un pastor, fíjense bien, que durante los institutos anteriores no quiso estudiar. Se oponía y un miembro de él estudió ahí y hoy ya lo convenció, ¿no?, de que siguiera estudiando y ha llegado a estudiar, pero ¿murió espiritualmente Jesús en la cruz? Le hice esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿No murió espiritualmente? ¿Cómo no? Murió por un instante, por un momento. En aquellas palabras que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús ahí? Estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Y Dios tuvo que separarse de él por un momento. Estaba llevando la carga de todo el pecado. ¿Y qué significa morir, hermanos, espiritualmente? Estar separado de Dios. En ese instante estaba separado de Dios, cargando con el pecado de toda la humanidad, porque Dios aborrece el pecado, no puede tener relación con el pecado. Ahí estaba, pero vemos a Cristo vivo. Murió físicamente, lo enterraron físicamente, pero después del entierro, ¿a dónde anduvo Cristo? Fue a predicar. ¿Estaba vivo entonces? ¿Sí? Ahora entonces, y vemos ahora, son cosas profundas, ¿no?, que a veces cuesta entender, pero ahora entonces, dice Pablo, escribiéndole a los romanos, estoy listo para presentar defensa del Evangelio. Y así deberemos de estar todos. Necesitamos entender la palabra de Dios. Por eso es la sugerencia aquí, ¿no? ¿Cómo debe hacerse esto? Con mansedumbre hacia las personas y con temor hacia Dios. Es importante, ¿no? Porque no se trata simplemente de argumentar, se trata de que Dios sea exaltado en todas las cosas. Ahora, necesitamos mantener una buena conciencia y buena conducta en Cristo en medio de los que te calumnian, uno de los grandes problemas, ¿no? Es que a veces los creyentes
los creyentes fallamos en ese sentido, ¿no? En la conducta. Nuestra conciencia debe de ser la conciencia que está formada por Dios en nosotros. Ahora, y necesitamos tratar de no violentar o violar nuestra conciencia que Dios nos ha creado acerca del plan de Dios o del plan que Dios tiene para nuestra vida. Agregando o quitando algunas cosas, no se trata de eso. La conciencia que estos creyentes debían de tener no era para crear en los demás una perspectiva de ser malos creyentes, sino de buenos creyentes. En medio de un mundo donde estaban sufriendo y estaban soportando, ¿no? Para poder dar buen testimonio en esas circunstancias, la conciencia que Dios había creado en ellos era que soportaran el sufrimiento sin venganza. Ahora entonces ya lo estudiamos, ¿no? En el estudio pasado. Ahora, ¿cómo puede lograrse eso? Bueno, aquí dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora entonces tiene su propósito, ¿no? Ahora, ¿qué se logrará con esto? ¿Qué se logrará con esto? Teniendo buena conciencia para que sean avergonzados los que los calumnian de vuestra buena conducta en Cristo. Aquellos que a lo mejor los insultaban, los calumniaban, iban a ser avergonzados, ¿verdad? Porque la situación se manejaba de una manera que honraba al Señor, no que deshonraba al Señor, sino que lo honraba a través de su gracia. Ahora entonces, casi siempre lo normal, lo natural, es que reaccionamos negativamente, ¿no? Alguien me ataca, yo reacciono igual. Pero Pedro le dice, no, tiene que dar buen ejemplo, buena conducta, en medio de una circunstancia difícil, para que el Señor sea honrado. Ahora entonces, ¿será fácil, hermanos? ¿Será fácil? No es fácil. No es fácil. ¿Sí? Porque casi siempre la vieja naturaleza reacciona negativamente, queriendo atacar, defenderse. Ahora entonces, pero necesitamos entender este principio, ¿no? Ahora, no se alcanza a ver la cosa ahí, ¿no? Está tapado. Pero, ¿ah? Sí, es 9. Sí. Debes aceptar el punto principal de este pasaje. Es mejor si es la voluntad de sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, lo que hemos estado explicando en estos versículos es, el punto principal es sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal. Ahora entonces, eso es lo que Pedro que estaba tratando de enseñarles a los hermanos que estaban a lo mejor quejándose, ¿no? En su situación de vida. Estaban quejándose en los problemas que estaban enfrentándose, pero estaban viendo las cosas terrenalmente, no las estaban viendo desde el punto de vista espiritualmente, ¿no? Con relación al Señor. Ahora entonces, y la voluntad del Señor es que si tenemos que sufrir, sea por lo bueno y no por lo malo. Ahora entonces, y la pregunta es, ¿cómo se aplica esto a ti? ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Quieres vengarte? ¿No quieres amar a tu enemigo? Porque lo que hemos estudiado anteriormente, había que amar a los enemigos.